Amados hermanos en Cristo, especialmente los hermanos de la obra de Orange, esto es una enseñanza de guerra espiritual. Hablando de guerra espiritual, vamos a ir a la base por un momento. Efesios capítulo 6, del verso 12 en adelante, que ya la mayoría se lo saben, pero tal vez por consideración a las personas que nos están sintonizando por primera vez o que están empezando a llegar a nuestro canal, a nuestra página, a la plataforma donde nos están viendo ahorita. En el verso 12 del libro de Efesios capítulo 6 dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y sigue hablando, ¿verdad? Aquí está definiendo la naturaleza de nuestra batalla. Aquí está definiendo la naturaleza de esta guerra, de esta confrontación. Dice que es espiritual en los lugares celestiales. Y usted y yo, como somos hijos de Dios y pertenecemos a la iglesia de Cristo, tenemos que entender cómo se libra esta pelea y esta batalla. Y entonces sigue diciéndonos: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, que es el día de prueba. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Es lo que dice. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo quisiera entrar en aspectos sin aburrir a la gente con la enseñanza tradicional, ¿verdad? Pero es necesario entender que esto es la base. Esta es la base de la guerra espiritual. Nos está hablando aquí de aspectos de la verdad. Por eso es importante que en un ministerio de guerra espiritual comprendamos la importancia de la verdad, porque hay veces la gente a esas cosas no le da importancia y ahí es donde empiezan las repetideras de mentiras, por eso es importante que nos cuidemos del chisme, de la mentira, de cosas que no son la verdad. Dice que la iglesia tiene que ser columna y sostén de la verdad para ir a la guerra, para aspectos de guerra. Necesitamos entender esa realidad. Después está diciendo aquí, también nos está hablando de la justicia y dice en el verso 15, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. No podemos ir a esta guerra sin esta paz. No podemos ir a la guerra con odio, con resentimientos, con enojos contra los hermanos, porque aquí dice que hay que ir en paz, con esta shalom, con esta paz. Entonces, qué tremendo cuando no podemos comprender esto y vamos a la guerra odiando a alguien, y vamos a la guerra hablando mal de alguien, y vamos a la guerra resentido con alguien, y vamos a la guerra en las condiciones que mucha gente va ahora. Es tremendo, ¿verdad? Que se nos enseñan cosas y a veces colamos el mosquito y nos tragamos el camello, ¿verdad? Ahora, dice, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podéis apagar los dardos encendidos. Usted sabe que los dardos son chismes, palabras, dardos son ataques a la mente, ideas, palabras que se dicen, palabras que tratan de minar tu fe, de socavar la fe y la confianza en la doctrina.
No solo en el Señor Jesucristo, que es la base, sino también en la palabra, en la doctrina y la enseñanza. Pero yo quiero llegar al punto que quiero llegar yo. Es el verso 17, donde dice, tomando el yelmo de la salvación. El yelmo es para proteger la cabeza. El yelmo es para la cabeza. Es el casco que protege la cabeza. Está hablando de los pensamientos. Está hablando de la mente. Pero dice también, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De eso quiero hablar el día de hoy. Ese es el tema central para mí hoy. Como estamos en guerra espiritual, esta es una enseñanza de guerra, porque hay mucha gente que está siendo afectada por brujería, por hechicería, por palabras de maldición. No lo voy a leer ahora porque no quiero extenderme demasiado, pero tal vez usted tenga tiempo en su casa de leer Lucas capítulo 13, del verso 10 al verso 12. Ahí está fotografiada, descrita, una situación que se da con una mujer que estaba encorvada por muchos años. Pero esa enfermedad de estar encorvada era causada por un espíritu inmundo. Léalo en su casa. No sé si eran 18 años que tenía de estar encorvada la mujer. Y entonces se encuentra con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús la libera. Esto es liberación. Estamos hablando de liberación. Una liberación de una enfermedad que afecta el cuerpo por un espíritu, por un demonio. Eso es típico de la brujería. Eso es típico de la hechicería. Propósito de la hechicería, y a veces nos burlamos en la ignorancia, nos burlamos de los muñequitos con alfileres y hacemos mofa, porque en el fondo los que hacen eso ignoran, brillan por su ignorancia de la realidad de la guerra espiritual. Eso no es de burlarse, eso es de tomarlo muy en serio. Esos muñequitos del vudú, esos muñequitos que usted se encuentra muchas veces enterrados, muñequitos que se hacen con la ropa interior de un hombre o de una mujer, y se hace unos muñecos con un cierto propósito de brujería. Los aportes o entierros, que muchas veces son los responsables de enfermedades. Mucha gente muere por enfermedades implantadas por espíritus. Ahí dice Lucas 13 del 10 al 12, la mujer sufre una enfermedad que la sufre el cuerpo por un espíritu. Y esa es la especialidad de la brujería. Enfermar, causar muerte por brujería, utilizando espíritus de muerte, aguijones de muerte, para dañar a las personas. Entonces viene el Señor Jesús y tiene que expulsar ese demonio. Y expulsa el demonio y la mujer queda sana. Eso es guerra espiritual. Cuando estamos hablando de que va usted al doctor y le hacen el examen, le ponen el famoso CAT scan, la meten allá a usted o lo ponen allá a usted, y cuando salen los análisis, el doctor le dice, usted no tiene nada, pero usted se siente enferma, pero usted se siente enfermo, usted sigue con dolencias, usted sigue con situaciones de sufrimiento, usted sigue siendo atormentado o atormentada con dolores, y no hay una explicación científica y no hay una explicación lógica. Sépalo, le están haciendo brujería. No hay vuelta de hoja, le están haciendo brujería. Hay dolores que son implantados por demonios, por espíritus. Entonces viene Jesús a liberarnos de eso. Por eso dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para predicarle el Evangelio a los pobres, para poner en libertad a los cautivos, para devolverle la vista a los ciegos, para predicar liberación al oprimido. Eso es lo que Él viene, eso es guerra espiritual. Por eso Él dice, no he venido a traer paz, sino espada. De eso queremos hablar. A propósito, nosotros
como ministerio, amado hermano de Obra de Orange, como ministerio al mundo entero, es la liberación. Mensaje que el Señor nos dio desde que comenzamos el ministerio es liberación. Por eso yo sé que hay una función que tenemos de guerra espiritual y por eso enseñamos guerra espiritual y por eso es nuestro caballo de batalla, la guerra espiritual. Queremos hoy hablar específicamente de cómo atacar al enemigo, cómo atacar al que se viene sobre nosotros con brujería, con hechicería. Primero entendamos, como dice el verso 12, que nuestra lucha no es contra personas. Nuestra lucha no es contra carne, ni sangre y carne. No, no es contra gente de carne y hueso. Son principados, son poderes, son espíritus, son demonios. Ese es nuestro verdadero enemigo. Tenemos que quitarnos esa confusión de pensar que es el chismoso o la chismosa específicamente con nombre y apellido. No, es espiritual. El problema, la lucha y la batalla es espiritual. Yo quiero llevarlo a usted, a que podamos trabajar un poquitito en lo que es esta guerra. Y acuérdese, cuando estamos hablando de ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza. Miren qué es la coraza. Una coraza es para proteger el pecho. La cintura es que hay que estar ceñido, que no se le caigan a uno los pantalones. Estar ceñido, ¿ok? La coraza con el calzado. Todo eso que usted está viendo, la coraza, dice aquí el escudo de la fe, el verso 16. Cuando habla del yelmo en el verso 17, todo eso es defensivo. Todo eso es para defensa. Y hay veces nos quedamos en la defensa. Pero aquí ese verso 17 al final nos habla de la espada. Y la espada es para atacar. Ya eso, la espada ya no es para defenderme. La espada es para atacar. Finalmente ya dejamos de defendernos y de defendernos y de defendernos y entramos al ataque. Vamos al ataque con la espada. Vamos sobre el enemigo. Estamos haciendo retroceder al enemigo, pero eso es con la espada. ¿Y cuál es la espada? Aquí lo dice. Y esas son cosas importantes. Esto que yo le estoy diciendo a usted es esencial. Porque para mí, la mejor defensa es el ataque. Para mí, como yo lo veo. Si ahí estamos defendiéndonos con la fe, que los chismes, que las murmuraciones y que me quieren hacer dudar y que todo eso es defensivo y es necesario. El asunto de no odiar a nadie, de no andar hablando mal de nadie, de no andar murmurando de nadie. Porque aquí dice que ese se llama el apresto del evangelio de la paz. El evangelio de la paz. Sin odio, sin rencor, sin resentimientos. Así vamos a ir a la guerra. Así vamos a ganar. Entonces, tengamos cuidado cuando nos metemos a la guerra. Murmurando, haciendo mal de alguien, hablando mal de alguien, odiando a alguien, enojado con alguien. Ni siquiera tenemos que estar enojados con el hermano. Ese es el evangelio de la paz. Pero mire qué tremendo, ahora vamos sobre el enemigo. Pero ¿cómo vamos a ir con él? Con la espada. Pero aquí dice, y aquí es donde yo quiero que nosotros, especialmente los que pertenecemos a la obra de Orange, yo no sé los demás, pero si hay iglesias asociadas con nosotros, allá en Perú, allá tenemos grupos en el Perú, en Colombia, tenemos grupos en Colombia, tenemos iglesias en Colombia, Centroamérica, estamos hablando de Nicaragua, El Salvador, México, ni digo dónde, pues son varias, y a veces la memoria como que no me ayuda, aquí en los Estados Unidos también, hermanos que nos siguen allá en España también. Pero mire, el punto que quiero decirles a ustedes, aquí dice, porque usted no busque pleito con el diablo, eso no quiere decir que el diablo no lo va a buscar a usted. Al contrario, si usted ignora esto, el enemigo lo va a destruir. Porque el enemigo no quiere tenerlo a usted en paz. Él está en guerra con nosotros. Por eso Jesús dijo, el que no está conmigo, está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces yo quiero entender
¿Cómo puedo defenderme? Para mí la mejor defensa es el ataque. Para mí la mejor defensa, la mentalidad que yo tengo, es que la mejor defensa es atacar. ¿Y cómo voy a atacar? Aquí dice que con la espada, comienza con la espada. La herramienta o el arma que me da para atacar a mi enemigo y atacar a mi adversario es la espada. Pero aquí está diciendo, la palabra dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo voy a leer en griego para que me entienda un poquito. Dice aquí, la espada del Espíritu, que es el rema de Dios. Ve, aquí ya no dijo, es la palabra logos. Aquí utilizó la palabra rema en vez de logos. Logos es Cristo, ¿verdad? La expresión del Padre. Pero aquí está hablando de que para enfrentarse al enemigo y atacarlo, herirlo, hacerlo retroceder, destrozarlo, dice que es el rema. Y cuando usted va a la palabra rema, si usted es una persona investigadora, curiosa, estudiosa tal vez, es la palabra 4487. Rema. ¿Qué es el rema? El rema es la palabra inspirada, la palabra que uno puede decir, el Espíritu Santo sopló sobre mí y me dijo y me mostró. En otras palabras, es la palabra profética. Sí, ese es el rema. Cuando viene una visión, es un rema. Cuando viene un sueño, es un rema. O simplemente como el Señor Jesús que está atrancado en una batalla contra Satanás. Acuérdese, ya en el libro de Lucas capítulo 4, ¿dónde está? En el capítulo 4 de Lucas, ahí es, perdón, Mateo capítulo 4 también. Mateo capítulo 4 del verso 3 al 11. Ahí hay una pelea en el desierto. El tentador se acerca a Jesús y lo ataca a Jesús. Y mire con qué lo ataca. Lo ataca con palabras a Jesús. ¿Y cómo se defiende y lo ataca a Jesús? Con palabras. Le dice, le da palabra, le dice, si eres hijo de Dios, de la tentación, por eso se llama el tentador. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y la respuesta de Jesús, otra palabra. Pero esto es rema. Y esto lo quiero explicar. El Señor Jesús le contesta, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ataques con palabra. Entiéndalo. La espada en el mundo espiritual son palabras. En este caso le llama el rema. ¿Qué es el rema? Una inspiración. Muchas veces tal vez usted está en una situación determinada y le viene un rema y casi siempre ese rema le está recordando algo que ya está escrito, como en el caso de Jesús. El rema le habilitó una palabra que ya estaba escrita, que no solo de pan vivirá el hombre. Pero también el rema le puede venir diciéndole otra instrucción distinta. Siempre que sea una inspiración de Dios, eso es un rema. Porque un rema es una palabra que Dios da para una situación específica. Una palabra que Dios entrega para una batalla específica. Un momento específico. Y puede ser la recordación de algo que ya está escrito en la Biblia. O puede ser otra cosa. Una instrucción de Dios. Haga tal cosa. Ve, eso es un rema. Eso es lo que yo quiero trabajar con usted el día de hoy. La importancia de entender en la guerra espiritual el rema. Porque el rema, con eso lo vamos a atacar. Y le vuelve el enemigo y le pone una tentación. Y le contesta a él diciéndole, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otro rema. ¿Qué es el rema? La habilitación que da el Espíritu sobre algo que ya está escrito o una instrucción. No necesariamente se tiene que limitar a lo que ya está escrito, pero por lo general
Casi siempre habilita algo que ya está escrito, porque ya lo dijo Dios. Y cuando el rema lo habilita, esa palabra tiene poder. Esa palabra es poder, y por eso es que con esa palabra podemos atacar al enemigo. Esa palabra es la espada del Espíritu. Pero hablando del rema y hablando de la profecía, porque es una palabra profética, vamos a decir que el rema es como una palabra profética, una inspiración profética, viene de Dios, es cuando Dios habla. Hablando de eso, hay una situación que se da en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 4 de Segunda de Reyes, cuando está Eliseo con los profetas, y resulta que vamos a recordar que tienen hambre. Y digo rema porque acuérdese que la palabra de Dios, el Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto quiere decir que la palabra de Dios es comida, no solo de pan, que eso es para comer, para vivir. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Ahí está. El hombre vivirá de la palabra. Por eso el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. En la lengua está el poder de la vida y de la muerte, la palabra. Por eso la espada puede dar vida, pero también puede matar. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Y quiero hablar de esto el día de hoy porque es muy importante. Nosotros que estamos en este tema de la guerra espiritual, usted y yo, que estamos en esta batalla de la expulsión de demonios, la confrontación espiritual. Mire, aquí usted va a ver desde el verso 38 en adelante, dice, cuando Eliseo regresó a Gilgal, había hambre en la tierra. Y estando sentados los hijos de los profetas delante de él, dijo a su criado, pon la olla grande y cuece potaje para los hijos de los profetas. Entonces uno de ellos salió al campo a recoger hierbas y encontró una viña silvestre. Y de ella recogió su falda llena de calabazas silvestres. Y vino y las cortó en pedazos en la olla de potaje, porque no sabía lo que eran. Y lo sirvieron para que los hombres comieran. Y sucedió que cuando comían el potaje, clamaron diciendo, oh hombre de Dios, hay muerte en la olla. Y no pudieron comer. Pero él dijo, tráeme harina. Y la echó en la olla. Y dijo, sírvelo a la gente para que coman. Y ya no había nada malo en la olla. Esto quiere decir que aunque la espada del Espíritu es la palabra, la comida, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, hay que tener cuidado con la palabra. Hay que tener cuidado con lo que oímos. Hay que tener cuidado con qué palabra escuchamos, porque pueden ser, como dicen en México, chilacayotes envenenados. Ese es el tremendo peligro de tener picazón de oído. Ese es el tremendo peligro de querer oír cosas nuevas. Ese es el tremendo peligro de querer escuchar nuevas revelaciones. Si no sabemos de dónde vienen, si no sabemos que realmente proviene de Dios, si no sabemos que es no solamente una sana doctrina, sino que en realidad sea una palabra que viene de la boca de Dios. Hay que tener cuidado, porque en los últimos días se levantarán falsos profetas, falsos cristos, pondrán iglesias nuevas y cosas nuevas, porque ahí dice, esta es la palabra profética más segura. Y aquí está diciendo el Señor Jesús que en los últimos días puede haber muerte en la olla. Pues yo les digo a ustedes, a menos que sea Dios verdaderamente guiándote, a menos que sea verdaderamente una visión de Dios y no una visión inventada, es mejor no moverse.
Es mejor quedarse en el lugar donde uno está. Porque en estos días la picazón de oír va a llevar a mucha gente a que se metan aquí, que se metan allá, que oigan esto, que oigan lo otro. Hace unos días nos visitaron unos hermanos, unas personas que se congregan con nosotros. Y me contaron su experiencia. Habían dejado de venir a la iglesia por un tiempo. ¿Y qué fue? Que se encontraron a una gente que estuvo hace años en la iglesia con nosotros. Y los invitaron. Los invitaron a oír unas charlas, conferencias, ¿cómo lo digo? Enseñanzas, en el fondo, doctrina. Lo que los enseñaron es a oír otra doctrina, una doctrina silvestre. Qué tremendas las doctrinas silvestres. Y entonces cuando llegaron al lugar, se encontraron gente que hace un tiempo estuvo con nosotros en la obra de Orange. Profetas, me dice con sorpresa, me dice, ahí estaba la que era jefe de los profetas de obra de Orange, ahí estaba. Y estaba el fulano, el sutano, la mengana, ahí estaban. Parece como que andan, hay gente que tiene espíritu como de buitre, ¿verdad? Que andan viendo a ver qué es lo que recogen, de dónde recogen, ¿verdad? Y entonces, dice, lo que nos estaban enseñando ahí era parte de la Biblia. Sí hablaban de la Biblia, pero nos hablaban del hipnotismo. Nos hablaban de que deje la mente en blanco. Unas doctrinas rarísimas. Eso parece como nueva era. Y entonces dice, empezamos nosotros a oír esa enseñanza y que nos hablaban nosotros de ese tipo como esotérico. Y si empezamos a experimentar opresiones espirituales, mi esposa y yo no podíamos dormir. Tenemos como 3 días de no poder dormir, hermano Andy, y venimos por eso a decirle qué fue lo que nos sucedió. Y tuvimos nosotros que orar por ellos, ¿verdad? Ania y yo oramos por ellos, y gloria, toda la gloria sea para el Señor Jesús, ¿verdad? Se les quitó, se les terminó, se acabó el problema que tenían de opresión espiritual. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Chilacayotes envenenados, una palabra que no era de Dios, una revelación que no venía de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado con las viñas silvestres. Hay iglesitas, que no son otra cosa más que viñas silvestres. Por eso qué tremendo cuando sale la gente al campo a recoger hierbas. Oh, yo me voy para este otro ministerio, yo también oigo a este otro, yo también oigo a aquel otro, a aquella otra profeta, a aquella otra también, y comemos viña silvestre, recogemos hierbas y empiezan a comer y no saben el alimento que están comiendo. No saben que la palabra que están oyendo no viene de Dios. Y después vienen las opresiones, después vienen las pérdidas, después viene el envenenamiento y después gritan muerte en la olla por andar oyendo viñas, por andarse metiendo, por andar comiendo alimento de viñas silvestres. Ese es el cuidado que hay que tener con la palabra. Nosotros creemos en la profecía. Por supuesto que sí. Pero es importante que nosotros sepamos cuál es la viña de la que estamos comiendo. Yo no aconsejo a las personas que anden metiéndose en un ministerio, en otro ministerio, en otro ministerio. Que anden oyendo palabras a ver Dios de quién. ¿Qué le garantiza a usted eso? Mire aquí, con un mismo profeta como Eliseo, sus aprendices de profeta, los aprendices de profeta comieron chilacayotes envenenados. Es que así le dicen en México, ¿verdad? Chilacayotes, así les dicen, ¿verdad? Allá en Guerrero les dicen así, ¿verdad? Chilacayotes, calabazas envenenadas, palabra envenenada. Y viene el grito después, muerte en la olla.
Pero hay algo muy bonito. Dice que una palabra, ¿verdad? Y la palabra que me dio es: la iglesia obra de Orange va a fracasar. Porque tuve un sueño. Y mire qué palabra. Tuve un sueño. Mire que venía un remolino y destruía las paredes de la iglesia y el techo de la iglesia. Y empezó, hermano, a maldecir, ¿verdad? A darme ese potaje silvestre. Y lo raro, digo, qué raro que esta señora nunca me había dado profecía. Esta señora nunca ha brillado por profeta. Y ahora viene con un sueño donde hay una revelación. Y la revelación es totalmente negativa. La revelación es totalmente destructiva. Y me dijo, no va a quedar piedra sobre piedra en la obra de Orange. Estoy hablando de un año antes de la pandemia. Un año de la inmigración de profetas, ¿verdad? Ustedes de obra de Orange saben de qué estoy hablando. Esta señora es de una familia que nos ayudó a levantar la obra que tenemos en Sonsonate. De esa familia, más o menos, por ahí. Nos ayudaron en aquel tiempo a levantar la obra. Bueno, yo me quedé un poco como, qué raro, ¿verdad? Me acordé de una enseñanza que había escuchado de mi pastor, donde habló que a él lo quisieron una vez amedrentar igualmente con una profecía. Y yo dije, no, esto es que me quiere amedrentar el enemigo, ¿verdad? Satanás me quiere amedrentar. Entonces, por eso, palabra contra palabra, eso es lo que quiero decir en la guerra espiritual. A veces, hermano, hay que tener cuidado con lo que oímos. A veces tenemos que tener cuidado con la palabra que se nos da, con la palabra que escuchamos. Es importante. Usted sabe que habíamos venido pasando una situación muy difícil. Y recibí una palabra. Vino una hermana profeta, o vaso profético. A veces me da miedo decirles profetas, ¿verdad? Porque muchas veces les dice uno profetas y se ensalzan y se engrandecen, se envanecen. Yo no quiero profetas envanecidos, porque yo sé que el problema del profeta es la vanidad. El problema del profeta es la vanidad. Bueno, se me acercó un vaso profético, me dio una visión. Bueno, yo he respetado siempre a esta persona y me dio una visión, me dio un sueño que tuvo este vaso profético. No teníamos dónde reunirnos en ese tiempo. Andábamos de parque en parque, andábamos de centro comunitario en centro comunitario. Ahí descubrí las familias fieles con la iglesia, las familias que permanecieron en las buenas y en las malas. Andábamos ahí, les dije, de carpa en carpa. Y en ese momento viene una palabra profética y la hermana me dice, fíjese, hermano, que vi que usted se estaba reuniendo en un anfiteatro. Me lo dijo así, directo, en un anfiteatro y así. Lo que usted está viendo detrás de mí, eso fue lo que ella me describió. Y fíjese que me quedé yo, qué bonito, ¿verdad? Pero qué raro, estamos reuniéndonos en carpa, yo no tengo ningún anfiteatro. Ojalá Dios nos diera un anfiteatro. Hermano, y al paso de 2 meses se cumplió la palabra. Estamos en un anfiteatro. Estamos en un lugar en donde estamos creciendo y estamos muy bendecidos en el lugar donde estamos, pero todo esto vino por una palabra. Eso es lo que quiero decirle. Hay palabras que matan y hay palabras que dan vida. Depende de la abundancia del corazón, habla la boca. Esos profetas que hablan con odio, que hablan con resentimiento, que hablan con enojo. ¿Sabe por qué hablan así? Porque eso es lo que tienen en su corazón. Pero viene aquel profeta. Por eso el evangelio de la paz, cuando no odiamos a nadie, cuando estamos en paz, el Espíritu Santo fluye y entonces me da esa visión. Y esa visión es la que se cumple. Esa visión era el rema de Dios. El rema con el cual derrotamos al enemigo que nos estaba atacando, que nos quería hacer daño. Yo quiero que usted oiga esto. Yo quiero que usted escuche esto. ¿Ok? Quiero que usted, especialmente si usted es de la obra de Orange,
especialmente si usted es un pastor que está asociado con nosotros, si usted es miembro de una iglesia que está asociada con Obra de Orange, yo quiero que usted escuche esto. Adelante, por favor. Lo que Dios me habla para la Obra de Orange, dice el Señor. Obra de Orange. Hoy dice el Señor, vengo a hablarte, porque tengo, dice el Señor, pacto contigo, dice el Señor. Yo soy el Dios que te ha sustentado en medio del desierto, dice el Señor. Y vengo a abrir un camino nuevo, dice el Señor, que tú no conocías. Un camino, dice el Señor, hacia la victoria. Porque muchos te han querido derribar, dice el Señor. Pero yo soy el Dios que pelea la batalla por ti, dice el Señor. Y puedo ver cómo Dios trae monedas de oro sobre el templo. Porque son tiempos, dice el Señor, de la remuneración, dice el Señor. Porque ha sido probada, dice el Señor. Porque ha sido probada, dice el Señor, en el fuego. Y has permanecido fiel, dice el Señor. No se amedrente tu corazón, dice el Señor, por las cosas que pasen. Porque yo soy el Dios que te dirige, dice el Señor. Y no solamente vengo a reestructurar todo, dice el Señor. Vengo a traer agua nueva, dice el Señor. Revelación nueva. Un nuevo nivel, dice el Señor, que tú no conocías. Porque mis propósitos no pueden ser estorbados, dice el Señor. Y mi gloria te acompañará en este 2023 de una manera sobrenatural, dice el Señor. Oh, Qué diferencia de palabra, ¿verdad? Hay palabras que dan vida. Hay palabras que, dependiendo de lo que esté en el corazón de las personas, que no es el Espíritu Santo. Por eso, qué interesante entender que hay muchos dioses, que hay muchos señores, como dijo el apóstol Pablo. Hay poderes sobrenaturales. Y hay poderes sobrenaturales que se han infiltrado en la iglesia para dar palabra de muerte. Son calabazas envenenadas. Hay palabras que son para matar y para destruir. Pero si tenemos el Espíritu Santo, la palabra va a ser para edificar, para bendecir. No nos olvidemos, la espada del Espíritu es el rema. Este rema, el rema que da vida, el rema que levanta, el rema que edifica. Por eso la palabra de Dios, el rema, la profecía de Dios, no es para destruir, no es para matar, es para edificar. El propósito del rema es edificar la iglesia, y edificando la iglesia y haciendo que se cumpla la voluntad de Dios, con eso atacamos al enemigo. Con eso lo hacemos retroceder con el rema del Señor. Obra de Orange, agarra esa palabra para usted, para todos ustedes. Esa palabra no es solo para mí, ni para la iglesia central. Esa palabra es para toda la obra de Orange. Toda esa bendición, toda esa promesa es para todos ustedes. Si le ha gustado este video, háganos un like. ¿Qué le cuesta hacernos un like? Háganos un like en YouTube, hágase nuestro seguidor en Facebook, hágase nuestro seguidor en Twitter, en Instagram, y síganos en TikTok también. Síganos en el app. Y esto va a ser de gran ayuda y gran beneficio para que nosotros continuemos predicando la palabra del Señor y enseñando esto, enseñando cómo atacar al enemigo, enseñándoles a todas las personas cómo cortar la brujería, la hechicería, con el rema del Señor, con el rema de Dios. Con el rema se corta la brujería, con el rema se corta la hechicería, con el rema atacamos al adversario, con el rema quitamos enfermedades. Por eso qué interesante cuando el Señor Jesús le habla y le da palabra a la mujer y le dice: mujer, sé libre de tu enfermedad. Ahí está el rema. Sé libre de tu enfermedad. Qué bonito rema ese, ¿verdad? Sé libre
de tu opresión, de tu dolencia. Obra de Orange, sé libre de toda maldición que te han tirado. Dios está con nosotros, el Señor está con nosotros. Y en este caminar y en este peregrinaje que tuvimos en los últimos meses, nos convencimos que el Señor está con nosotros y que nos ha dado su palabra. Aprovechenla, tómenla para cada uno de ustedes. Y aunque usted no sea de la obra de Orange, hay que arrebatar muchas veces. Eso es para mí también. Eso es para mí. Yo lo agarro y lo tomo en el nombre de Jesús. Y yo sé que usted también va a arrebatar. Por eso yo quiero decirle a ustedes, esta es la guerra espiritual. En el fondo, es guerra de palabras. Es con palabras que peleamos, con palabras que batallamos, pero tiene que ser una palabra rema. Una palabra que viene inspirada del cielo y muchas veces nos va a decir algo que ya está escrito. O muchas veces, como el rema que usted acaba de oír, va a ser una palabra inspirada por el Señor y lo que nos va a ayudar a hacer retroceder al enemigo, para cortar la enfermedad, para cortar las obras del diablo. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga abundantemente. No temas, no desaliente tu corazón, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo. No temas de la peste de destrucción, con mis alas te cubriré, soy tu refugio. Y aunque pases por valles de sombra, contigo estaré. Escúchame, hijo mío. Y donde quiera que marchen tus pies, nunca más tú tendrás que temer, yo te cuidaré. Te rodeará, te cubrirá ángeles en este lugar. Te cuidarán, te guardarán, te tomarán en tus manos y te llevarán. Te rodearán, te cubrirán tus alas. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en sus manos y te llevarán. Te cuidarán. Y adora a Dios que te cuida. Selah. Hay ángeles en este lugar. Aquí en tu casa hay ángeles en este momento. Ángeles que te rodean. Por eso levanta el altar al Señor, tu Dios, tu salvación. Adórale, 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 iglesia, adórale. Dile aleluya. Adórale, adórale.